Con el 2, Colosenses 4, del 2 al 6. Vale, de todas maneras está ahí. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Bueno, en la Edad Media empezaron a surgir un montón de monasterios. Ya habían surgido desde antes, después de la época romana, pero en la Edad Media hubo como un boom, ¿no? Boom de venga monasterios por todos lados. En principio, los monjes eran unos ermitaños que vivían, se iban para allí, para las colinas, alejados de todo el mundo, y se alejaban de toda la sociedad, ¿no? Y se dedicaban a lo que era la oración, y si estaban muy, muy alejados, pues lo que hacían era trabajar las tierras para poder comer, pero estaban dedicados básicamente a la oración. Renunciaban también al matrimonio, a las relaciones sexuales, y hacían un voto de obediencia con la orden a la que se acogían, ya esto cuando estaban en los monasterios. Lo que buscaban era alejarse lo más posible del mundo. No querían distracciones ni relacionarse con nadie. Se alejaban para meditar y orar. Los evangélicos, pues no tenemos esa costumbre, aunque hay alguien que quiere montar un convento de monjas evangélicas que no sé si le va a salir. No tenemos esa costumbre, pero a veces sí que nos vamos de un extremo al otro. Hay algunos que se enfocan simplemente en orar y se desentienden de lo que es la vida práctica, la vida cotidiana, relacionarse con los demás, y hay otros que solamente se enfocan en lo que es la acción, pero se desentienden de orar. El ser un creyente, pues no significa que tengamos que aislarnos del mundo, como hacían estos monjes, sino todo lo contrario, tenemos que enfocarnos en el mundo y en sus necesidades. Esta carta que acabamos de leer la escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, mientras él se encontraba en la cárcel. Epafras, que era un miembro de esta iglesia de Colosas, pues lo había ido a visitar a la cárcel. Y Epafras le contaba de cómo su iglesia era una iglesia que amaba mucho a Dios, que amaba mucho a las personas, pero estaban teniendo una serie de problemas. Había unas personas que se estaban metiendo en la iglesia con unas corrientes ahí un poco raras, con lo de darle alegría al cuerpo, que el cuerpo a Dios no le importa, darle lo de la Macarena, que decía Irán la otra vez, ¿no? Estaban con ese rollo, también con la adoración a los ángeles y con algunas cosas así un poco raras, ¿no? Y habían algunos judíos también que estaban queriendo volver a las costumbres judías, como era la circuncisión. Ante este peligro, pues Pablo decide escribir esta carta a la iglesia para animarlos, para decirles, oye, lo están haciendo bien, ustedes aman a Dios, aman a las personas, que es de lo que se trata, pero no dejen que nadie venga a estarles metiendo bichos en la cabeza. Estos versículos que acabamos de leer nos hablan de cómo la oración y la conducta práctica tienen que ir unidas de la mano, no pueden ir por separado, no podemos hacer como los monjes, montarnos un convento en la montaña y dedicarnos solamente a orar. Tenemos que orar, pero también tenemos que tener una conducta práctica y relacionarnos con los demás. El título de la predicación de hoy es Enfocados, pero ¿enfocados en qué? Enfocados en la misión. Y la misión de Dios, pues para nosotros no es otra que el mundo pueda conocerle a Él a través de nosotros, a través de cómo somos nosotros, a través de nuestro testimonio, para que el mundo pueda alcanzar la salvación que ya hemos alcanzado nosotros.
Estos versículos están hablando de un mismo tema, pero a su vez se pueden dividir, se puede hacer una subdivisión. De los versículos 2 al 4 se nos habla acerca de la vida de oración y del 5 al 6 de lo que es la conducta práctica. Estas dos cosas, como dije antes, tienen que ir de la mano, no pueden ir sueltas. Orar y actuar en consecuencia. Y a veces entendemos esto como si fuera una sugerencia. No lo entendemos como una necesidad. O sea, es como si, ora si te apetece, o actúa si te apetece. No, es una necesidad que tenemos como creyentes y tienen que ir siempre de la mano. Esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Se supone que es lo que deberíamos. Pero esto a veces pasa un poco como cuando voy con Ian por la calle. Saray lo pudo experimentar también el otro día. Yo estoy todo el rato, que vengas aquí, que me des la mano, que vamos a cruzar, que no corras, estate quieto, al lado mío. Así voy subiendo el tono y le decía a Saray, digo, es que donde voy, todo el mundo tiene que saber cómo se llama el niño, porque estoy de Ian. ¿Y qué pasa cuando Ian se suelta de mi mano? Pues que vienen los sustos, vienen las carreras y vienen los sustos, ¿no? Como cuando el niño se perdió en Lanzarote. El niño estaba suelto y el niño decidió que él se quería ir a dar un paseo y apareció como 2 o 3 calles más abajo de la iglesia. Gracias a Dios no le pasó nada, pero el susto, que me quiten lo bailado, ¿no? O sea, el cuerpo se nos quedó fatal. Y a nosotros también puede pasarnos esto, podemos perdernos, podemos perder el enfoque si la oración y la conducta práctica no van de la mano. Y vamos a ir desgranando versículo a versículo, porque es como mucha información, así y vamos a ir paso por paso. En el versículo 2 dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Qué es lo primero que se nos dice? Dedíquense a la oración, perseverar en la oración, según la versión que tengan, ¿no? Pero al final es lo mismo. Perseverar significa mantenerse firme y constante en una idea, en una manera de ser o en una manera de obrar. Nos dice que tenemos que ser constantes e insistentes cuando estamos orando por algo. No que nos aburramos enseguida y tiremos la toalla, porque eso de orar es muy aburrido, ¿no? La oración no es que sea aburrida, sino que somos nosotros los que la hacemos aburrida. Lo siguiente que nos dice es que no solamente perseveremos, sino que lo hagamos con una mente que esté alerta. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando estemos hablando con Dios, tenemos que tener todos los sentidos puestos en lo que le estamos diciendo. No solamente decir palabras que a veces cuando nos mandan a orar en público es como, ay, a ver qué palabras digo, qué frases uso, que se note que soy una persona leída, culta, que me quede bonita y espectacular y toda la gente diga, guau, qué bonita oración. No solamente se trata de eso, que está bien decir cosas bonitas al Señor, y más cuando te están escuchando los demás, ¿no? Está bien decir eso, pero no solamente se trata de eso, se trata de que nos expresemos tal y como somos. Porque si yo hablo de una manera y de repente me pongo, oh Padre Celestial, tú que estás en los cielos, yo no hablo así, no puedo perder mi personalidad, tengo que hablar con Dios la manera en la que yo soy. Si soy media choni, pues que Dios me transforme, pero hasta que no me transforme es lo que hay, ¿no? No vamos a ser groseros, pero me entienden, ¿no? Lo que estoy intentando decir, me estoy liando aquí. Es intentar volcar nuestro corazón delante de Dios de la manera en la que somos. Y yo me imagino que a muchos de ustedes también le pasa que yo estoy orando durante todo el día, ¿no? Estoy fregando la loza y estoy ahí orando. Voy conduciendo y estoy orando. Voy hablando siempre con Él y la comunicación es continua, ¿no? Nos dice orad sin cesar. No significa que estés todo el día ahí como los monjes. Pero necesitamos algo más que esas pequeñas conversaciones de lo cotidiano, de, ay, se me ocurre, me acordé de esta persona, voy a orar por ella, ay, Señor, ayúdame con esta situación que tengo. Necesitamos algo un poco más profundo. Jesús mismo se retiraba a solas a orar y era Jesús.
Él se buscaba su tiempo, su espacio, y él se dedicaba a orar un rato, alejado del ruido, alejado de las distracciones. Necesitaba apartarse un rato para tener esa comunicación con Dios. Y les voy a mostrar un ejemplo práctico. Vale, esto es un ejemplo real que suele pasar en mi casa cada vez que yo mando a Irán al supermercado. No sé si las mujeres del mundo me van a entender. Irán, compra queso en la charcutería. No me compres el que está envasado. Y compra también pan de molde, pero el que no tiene corteza. Y compra el detergente, pero el Ariel, no el del Mercadona, no, que es una porquería. Me compra el Ariel, ¿vale? ¿Cómo que? ¿Qué me estás diciendo? ¿Otra vez me vas a hacer repetirte lo que te dije? Yo nada. Pero es que, vamos a ver, Airán, préstame atención. Bueno, esto es un ejemplo real. Y después me trae, aún así, me trae lo que le da la gana a él. Lo que le da la gana. No es al único, ¿no? Ah, también. Bueno, y después viene el ¿qué? La bronca, cuando llega. Viene la bronca porque no me escuchaste y él me dice que yo no se lo dije, que yo me lo estoy inventando. Y siempre viene la misma bronca, siempre viene la misma discusión, porque él no estaba prestándome atención. Y no es que Dios se distraiga de nuestras oraciones, ¿no? No es que diga, qué pesada la Marta otra vez con el mismo tema y pone el modo avión. No es eso. Los que nos distraemos somos nosotros, porque nosotros también tenemos que escuchar la voz de Dios, no solamente soltar y ya está, sino que necesitamos ese tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y si estamos distraídos, no vamos a escuchar nada. Y también, pues, somos nosotros los que hacemos la retahíla, ¿no? Como yo le estaba haciendo a él, de memoria, y no estoy ni pensando bien qué es lo que estoy diciendo. Nuestras oraciones también tienen que ser con un corazón agradecido. Debemos agradecer a Dios por todo, por lo bueno, porque es bueno, obviamente, porque nos estamos beneficiando de todo lo bueno que nos da, pero también de lo malo, aunque no lo entendamos, ¿sabes? Eso tú se lo dices a la gente en la calle y te dice, esta tía está loca, ¿cómo va a dar gracias por lo malo? Pero es que Dios sabe todas las cosas y a veces nos pasan cosas malas que después repercuten para bien. Así que tenemos que darle gracias en todo, por lo bueno, por lo malo. Porque a veces solo hablamos con Él para pedir, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por lo demás allá, y no nos paramos a darle las gracias como se merece. En el versículo 3 dice, oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena. En este versículo, Pablo les está pidiendo a los colosenses que oren por él para que se abran las puertas, no las puertas de la cárcel, sino puertas de oportunidades, para que se presenten oportunidades para que ellos puedan ministrarle a las personas tal y como se espera de ellos, tal y como es debido, ¿no? Y aún desde la cárcel, él se ponía a pedir oportunidades para hablar, ¿no? A pesar de que estaba preso, no porque fuera un delincuente, sino por eso mismo, por hablar de Jesús, por ir a evangelizar, estaba en la cárcel. Y no era la primera ni la última que él iba a estar en la cárcel, estuvo muchas veces y aún así le daba igual. Él seguía hablando a la gente de Dios y proclamando el evangelio allá donde iba, porque su amor por Dios y su pasión por la misión le impulsaban a hablar de esta manera. Él diría, ellos quieren que yo me calle y por eso me meten en la cárcel. Pues no me van a callar, porque me importan más las personas que lo que me pueda pasar a mí mismo. En el versículo 4 dice, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Y el apóstol Pablo era de los mejores predicadores que han habido. Y aún así, él pedía que Dios lo ayudara, que le diera sabiduría para saber qué decir en la manera más sencilla, ¿no? Y es como debemos hablar, no con religiosidad ni con adornos, sino que Dios nos use y podamos
hacerlo sencillo para la gente que no conoce a Dios, porque a veces soltamos unas palabras y unos rollos que nos montamos, y en realidad es mucho más sencillo que todo eso. Y también nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios para que nos ayude a quitarnos todas esas religiosidades, todos esos rejos que traemos de viejos, sobre todo lo que tenemos toda la vida en la iglesia. A veces se nos escapa sin querer y no nos ponemos en la piel de la otra persona de que me está hablando chino, no sé lo que me está intentando decir. Y ahora el versículo 5, que para mí es el versículo clave de toda la predicación de hoy. Dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Lo primero que dice es: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Y esto es súper difícil, ¿no? Aquí esta conducta sabia se está refiriendo a tener un testimonio que sea coherente, pero no de cara a los hermanos de la iglesia, porque aquí somos todos muy santos y esas cosas pasan en otras iglesias. Aquí no, aquí somos todos muy coherentes y somos todos muy santos. No nos está diciendo que seamos santos y que resplandezcamos aquí dentro. Nos está diciendo: sé coherente allá afuera, porque la gente te está viendo. Tenemos que ser coherentes de cara a las relaciones que tenemos allá afuera, en la vida real. Muchas veces vivimos condicionados también un poco por qué pensarán los hermanos si yo hago esto, o van a decir que si yo soy tal. Y aquí nos está diciendo que la importancia de nuestro testimonio no es que los hermanos piensen bien o mal, es la gente, y eso es lo que muchas veces hemos malentendido, ¿no? Como me preocupo más de lo que vayan a pensar aquí que de lo que está pasando ahí fuera. La gente está harta de palabras. Si somos incoherentes, es que ni nos van a escuchar. Y yo cuando veo testigos de Jehová, yo no sé, a mi casa van todos los sábados del mundo, Dios mío, de mi vida. Y cuando los veo en la calle, pues no es que los odien ni que les tenga nada contra ellos, que Dios los perdone porque están equivocados, pero intento no pasar muy cerca. El otro día cuando íbamos por el parque, que venían aquellas dos para arriba, yo decía: ay Dios, que encima estamos con los niños. Y intento pasar de largo porque es que, aparte de que enseñan algo que no es, son muy cansinos. No sé, siempre las mismas formas, siempre hasta la ropa. Es que los ves venir. Tiene que haber una tienda de testigos de Jehová, vamos, segurísimo. segurísimo, porque son todas iguales, la falda por aquí. O sea, los ves venir de lejos, siempre la misma forma, siempre el mismo cansinismo, siempre están con la misma historia. Y la gente los ve y huye, igual que yo, no que yo sea la única. La gente solo escucha si lo que decimos y lo que hacemos es lo mismo, ¿no? Necesitamos sabiduría para que los demás se acerquen a Dios y nosotros no seamos los que seamos arrastrados, ¿no? Relacionarnos con la gente, tener amistades que no conocen a Dios, pero que no nos vaya a hacer el efecto contrario de nosotros estarnos dejando arrastrar por las corrientes del mundo. Y a veces pensamos que esa sabiduría nos va a venir así por sí misma, por ciencia infusa, y no es así, hay que buscarla. El libro de Proverbios nos dice: busca la sabiduría y que la persigamos, ¿no? Y uno puede ser muy inteligente, puede ser muy elocuente, puedes tener mucha gracia y mucho salero para decir las cosas, o puedes emanar mucha autoridad. ¿A usted no le ha pasado que a veces entra una persona en una habitación y entra con una seguridad que tú dices: qué autoridad emana? Pero en realidad esta sabiduría, si no viene de Dios, por nuestra cuenta no vamos a cambiar a nadie. Y a veces nos empeñamos y nos creemos que vamos a cambiar a las personas y las machacamos y nos ponemos encima de ellas. Solamente Dios es el que puede transformar. Nosotros no somos capaces de convencer a nadie. Es más, es que no somos capaces ni de convencernos a nosotros mismos para dejar de pecar y dejar de meter la pata. Solamente el Espíritu Santo es capaz de transformar la vida de las personas. Nosotros solamente somos un canal a través del cual el Espíritu Santo va a hacer su obra. Al principio de esta carta
en el capítulo 1, de los versículos 9 al 10, dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. La sabiduría, como nos dice aquí, viene de Dios, no emana de nosotros mismos, solamente viene de Dios. Y para poder tener esa clase de sabiduría, pues tenemos que tener una relación estrecha con Él. Solo podemos conocerle si hay más comunicación. ¿Y cómo hay comunicación con Dios? Orando, buscando de Él en su palabra, ¿no? Queriendo conocerlo más para que nuestras vidas de esa manera puedan reflejarlo a Él. Sin una vida de comunicación, esto llevarlo a la práctica es imposible. O sea, yo no puedo representar a una persona que yo no conozco de nada, por mucho que se me llene la boca diciendo, oh, Dios, Dios. Si no lo conozco, si no lo he experimentado, si no tengo una comunicación con Él, mi vida práctica no va a ser como debería ser. Lo que hacemos y lo que decimos tiene repercusión para bien o para mal. Lo que hagamos allá afuera va a hacer que la gente piense bien o piense mal de Jesús. Somos sus discípulos, los representantes que Él tiene aquí en la tierra. Los demás tienen que ver, a través de nosotros, tienen que ver a Jesús. Había una vez un chico que era un líder de jóvenes, y esto fue en Estados Unidos. Esta es una historia real, pero como soy un desastre y no me acuerdo de los nombres, vamos a poner que el chico se llamaba Paco, ¿vale? Pues Paco, porque se llamaba Tim o Jim, pero no me pega decir. Vamos a poner que el chico se llamaba Paco. Bueno, Paco era el líder de jóvenes de su iglesia y pues lo hacía bien, ¿no? Siempre tenía actividades y la gente lo quería mucho y tal. Bueno, pues había un chico que vamos a llamarle el Jonathan, que su nombre tampoco me acuerdo. Vamos a decir que se llamaba el Jonathan. Y era un chico que era conflictivo, era un chico de allí, del barrio. Y resulta que Paco empezó a juntarse con el Jonathan. Y se iba a tomar café con él, y lo escuchaba, y era cariñoso con él, le demostraba afecto. Bueno, pues el caso es que aunque quedaba con él, se estaban haciendo amigos y ya se habían empezado a tomar cariño, resulta que Paco pues no había tenido la oportunidad todavía de hablarle de Jesús. Primero se estaban conociendo y todavía no había tenido la oportunidad. Bueno, pues un día el Jonathan se encontró con el pastor de Paco. Y resulta que el pastor pues ya empezó a hablarle de Jesús, tuvo la oportunidad y empezó a hablarle de Jesús. Y empezó a contarle todo acerca del plan de salvación y el Jonathan pues estaba el hombre entusiasmado, ¿no? Y al final hasta se convirtió. Y cuando el pastor terminó, le dijo, pues ¿sabes qué? Jesús es igual que mi amigo Paco. No le dijo, Paco es igual que Jesús, le dijo, ese Jesús del que tú me estás hablando es igual que mi amigo Paco. La gente lo que vea en nosotros es lo que les va a impactar, pero no por lo que nosotros valemos, por nosotros mismos, sino por quienes somos gracias a Jesús. Y Paco era un líder que era coherente, no había tenido la oportunidad de decirle directamente Jesús te ama, pero le demostró de una manera práctica de que él era amado por alguien. Y tenemos que aprovechar nuestro tiempo, como dice este versículo también, y las oportunidades que se nos presentan. Y con esto de aprovechar el tiempo, pues a veces estamos un poco confundidos, ¿no? Creemos que cuanto más hagamos y cuanto más abarquemos, pues va a ser mejor. Y nos metemos en 1.000.000 de historias para sentir que estamos viviendo al límite, a tope. No me cabe nada más en mi agenda. Estoy aprovechándome el tiempo, pero a full. O sea, estoy metido en todo. Pero al final, lo que pasa es que perdemos el enfoque. Quien mucho aprieta, que mucho abarca,
poco aprieta al final, estás queriendo coger mucho y al final se te está cayendo todo y al final no sabes ni qué es lo que querías hacer con tu vida, ni cuáles eran tus planes, o sea, estás pendiente de que se te está cayendo todo alrededor. Y nos hemos metido a veces tantas cosas en la boca que no podemos masticarlas. Nos afanamos como Marta, afanados y agobiados, pero solamente una cosa es necesaria, que es amar a Dios y estar en la misión. Y esto no significa ahora que tengamos que dejar todo lo que estamos haciendo, dejarlo todo colgado y venir aquí a hacer las tareas de la iglesia. No significa eso, porque al final vamos a estar agobiados igual si soltamos lo que tenemos que hacer, que son nuestros deberes, para venir aquí también a sobrecargarnos con un planning y una serie de actividades. Esto significa que hagamos lo que hagamos, sea lo que quiera que hagamos, aunque seamos amas de casa, aunque estés estudiando simplemente y estés dedicado a eso, hagamos lo que hagamos, tenemos que hacerlo en dirección a la misión, a la gran comisión. Y no tenemos por qué separar, que este es otro fallo que hemos cometido mucho tiempo, no tenemos que separar entre lo secular y lo sagrado. Estemos donde estemos, tenemos que brillar, no solamente aquí en la iglesia, porque aquí ya no hace falta más luz, bueno, un poco sí, pero un poco de luz está bien, pero la luz hace falta allá afuera. Todo lo que hagamos tiene que ser en dirección a la misión, y a veces menos es más. No necesitamos hacer más cosas, sobrecargarnos más, sino que necesitamos hacer lo que es necesario. También la sociedad tiene un poco culpa de esto, ¿no? Nos empuja tanto a persigue tus sueños, busca ser feliz con todo lo que siempre has deseado, que dejamos los sueños de Dios a un lado. Y cuando estás enfocado en algo, lo que pasa es que lo demás pasa a un segundo plano. Han visto las fotos, ¿no? Que se ve en el centro la persona o el objeto enfocado y todo lo demás está como difuminado. No deja de estar, está ahí, pero está en un segundo plano. Si el centro es Jesús, si el centro de esa foto es Jesús y la misión, pues todo lo demás va a seguir estando, pero en su lugar, en un segundo plano. Pero si el centro soy yo mismo, mis sueños, mis metas, mis aspiraciones, todo lo demás va a estar desenfocado, incluido Jesús. Si lo echamos para atrás, Él también va a estar desenfocado. Aprovechemos el tiempo, es lo que quiere decir el versículo, aprovechemos el tiempo, seamos intencionales en nuestras conversaciones. Felipe le preguntó al etíope si entendía lo que leía cuando lo vio leyendo las escrituras, lo vio leyendo ahí unos rollos y le dijo, oye, pero tú estás entendiendo lo que estás leyendo o estás leyendo por leer. Y el etíope le dijo, no, es que quiero entenderlo, pero no sé si está hablando del mismo autor, está hablando de quién está hablando. Entonces Felipe tuvo la oportunidad de explicarle y el etíope se convirtió. Es más, vieron un charco ahí y el etíope le dijo, bautízame que quiero ya ser parte. Después también tenemos otro caso de Jesús siendo intencional. Cuando habla con la samaritana, Jesús estaba al lado de un pozo y tenía sed porque tenía sus necesidades humanas. Y le dijo a la samaritana, mujer, dame de beber. Y con esas palabras sencillas, que no le dijo, a saber qué cosa, con palabras sencillas provocó una conversación que llevó a la conversión de esa mujer, que era una mujer que había tenido no sé cuántos maridos, con el que estaba ahora, o sea, era un desastre. Esa mujer era un desastre, pero con unas palabras sencillas de Jesús, ella lo aceptó como su Señor y Salvador y salió corriendo a contarle a todo el mundo. También Jesús con la mujer adúltera, a la que querían apedrear. Resulta que había una mujer, y fíjense cómo era la sociedad en esa época, que para ser adúltero necesitas, si tú eres la adúltera, necesitas un adúltero o alguien, ¿no? Necesitas dos, pero solamente era tan machista que llevaron a la mujer, la desnudaron de mitad para arriba para avergonzarla delante de todo el mundo y tenían que apedrearla según la ley. Jesús para pillarlo.
porque si decía que no, que la dejaran, es que Jesús era muy permisivo, y si decía que sí, que la apedrearan, es que Jesús era un ruina, ¿no? Bueno, pues la llevaron a Jesús, y Jesús lo que les dijo fue: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Del más grande al más pequeño, cogieron camino, porque nadie vio que estuviera en condiciones de tirar la primera piedra. Y luego Jesús le dijo: oye, ¿qué pasó con los que te trajeron? ¿Ya se fueron? ¿Nadie te condenó? Y la mujer le dijo: no, Señor, se fueron. Dice: pues yo tampoco te condeno. Allí el único que estaba libre de pecado era Jesús. O sea, él podía haber tirado la primera piedra y los demás ya se hubiesen hartado, porque era el primero. El primero era el que no tenía que tener pecado. Y los demás, pues, ya se hubiesen encargado del resto. Pero Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Vino a amar y a salvar, no vino a estar condenando. Y tenemos que ser un poco más como Jesús. Un poco más, no, un mucho más. Nos hace falta mucho de Jesús. Él tenía sus tiempos de oración, como les dije antes, pero también tenía tiempos de acción. Él iba llevando sanidad, tanto física como espiritual, por allá por donde él pasaba. Y las personas están rotas, igual que estaban en los tiempos de Jesús. Hoy en día también las personas están rotas. El que no ha pasado por una muerte de un familiar, ha pasado por una violación, todo el mundo ha pasado por algo, todo el mundo tiene situaciones y están rotas por el pecado, están apartados de Dios, y nosotros no estamos llamados a seguir machacando, a seguir metiendo el dedo en la llaga, sino que estamos llamados a extenderles la mano, a aceptarlos como vienen, porque también tenemos la idea de, no, para venir a la iglesia tienes ya que venir convertido y santito y limpio y con una apariencia, ¿no? Tenemos que aceptar a las personas tal y como vienen, y ya el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer el resto con ellos. Y luego, para terminar, ya en el versículo 6 nos dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Como les decía, las personas están rotas. En el mundo ya hay suficiente dolor, suficiente maldad, suficiente maltrato, y hay días que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay días que me da la venada y quiero cerrar el Facebook y me arrepiento de haberme metido, porque tengo todas las páginas de noticias, y no hay días que no me salgan noticias de violencia, de corrupción, de asesinatos, que si un caso de violencia machista, que si un caso de abuso de menores, de tráfico de personas. Este versículo nos dice que nuestras conversaciones sean cordiales y agradables. Y esto no significa que ahora tengamos que regalarles el oído a las personas con lo que quieren escuchar, que les digamos: oh sí, tú sigues rebañándote en tu pecado, que así vas a estar muy bien. No significa que les digamos eso. Tenemos que decirles las cosas como son, pero con amor, porque nosotros no somos jueces. No estamos aquí ni para condenar ni para juzgar. Ni siquiera Jesús vino para eso. Jesús vino para salvar y para dar vida. Nuestro llamado es amar a las personas de una manera práctica, no tirarles piedras. Necesitamos sabiduría de Dios para saber qué decir, en qué momento decirlo y a qué persona decírselo. Aquí nos dice que con la sabiduría de Dios vamos a encontrar la respuesta para cada persona, porque cada persona tiene unas necesidades distintas. En la versión Reina Valera nos dice en este versículo que nuestra palabra sea con gracia, y no significa que seamos graciosos, no significa eso, sino que se nos conozca también por nuestra manera de hablar, y nuestra manera de hablar tiene que ser diferente a la de los demás, sazonada con sal, una palabra que sepa rica, ¿no? Que esté impregnada por la gracia y por el amor de Dios. Que las personas quieran escuchar más, que quieran hablar con nosotros, oye, que no seamos unos salvajes, que quieran saber más, porque nuestras palabras sean más un bálsamo que un esparto. Y algunas veces parece que tenemos más una lija en la boca que una lengua de verdad.
Y hay algunos que dicen que prefieren más caerse por una cuneta que caer en la lengua de algunas personas. Tenemos lenguas afiladas para hablar a los demás, pero en vez de esto deberíamos endulzarles la vida con las buenas noticias. Es que el Evangelio son buenas noticias, no es ir a cuchillo con la gente. Y a los que les quiero animar en esta tarde es a que no pierdan el enfoque, que puedan mantenerlo siempre en Jesús y la misión, y todo lo demás va a seguir estando, pero el enfoque tiene que estar en Jesús y en la misión. Y si es que con el paso del tiempo pues ya te has ido desenfocando, te invito a que puedas recalibrar ese objetivo, que puedas ajustarlo. Aprovecha bien el tiempo, pero en lo que de verdad es importante. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hago? ¿Cuál es mi principal motivación? ¿A qué le estoy dando más valor? Entre todas las cosas que hago, ¿a qué le doy más valor? ¿Cuáles son mis prioridades? Y estas son preguntas que deberíamos hacernos cada día, porque si nuestra meta no es darle la gloria a Dios, pues entonces no estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados, que es darle la gloria a Él. Cuando perdemos de vista nuestro objetivo, nuestros esfuerzos son inútiles. Invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en cosas que no nos están acercando a nuestro objetivo, a nuestra misión. Como el vídeo del principio, ¿no? Estaban tan enfocados en la competencia, en a ver quién lo hacía mejor, que al final el objetivo se les escapó. Les animo a que podamos acercarnos a Dios, a tener una mejor comunicación con Él, que es la base de todo, que lo podamos conocer más y así nos podamos enamorar más de Él, que Él nos dé más sabiduría y que nuestra luz brille, pero que no brillemos con luz propia, con luces extrañas, porque a veces parece que brillamos, pero no con luz propia, sino que sea la luz de Jesús, la luz de su amor brillando en nuestra vida y así los demás puedan verlo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque nos exhortas, porque tocas nuestros corazones, Señor, porque nos sacudes, Señor, pero siempre con amor. Gracias, Señor, por ser un ejemplo práctico, Señor. Gracias por enseñarnos con tu vida, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, cómo debemos tratar a las personas. Te pido, Señor, que nos ayudes a quitarnos todos los rejos de religiosidad, todas las cosas que hemos aprendido y como siempre se han hecho así, pues las seguimos haciendo, Señor. Te pido que nos ayudes a enfocarnos solo en ti, Señor. No significa que no tengamos sueños, no tengamos aspiraciones, Señor, sino significa que nos ayudes a poner las cosas por orden, Señor. Que nuestra prioridad seas tú, Señor, y tu misión también. Que no perdamos de vista que estamos aquí por algo, Señor. No estamos aquí para venir solamente los domingos y estar en comunión con las personas, con nuestros hermanos, con los que nos caen bien, Señor, sino que estamos llamados a hacer luz allá afuera, Señor, con las personas que quizás no nos caen tan bien, con las personas que están rotas, Señor, que tienen necesidad de ti. Te pido que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, para saber qué palabras utilizar, Señor, cuándo utilizarlas, a quién decírselas, Señor, porque a veces caemos en los dos extremos. A veces nos callamos por no decir nada, por pensar esa persona no quiere saber nada de Dios, y otras veces nos vamos al extremo de ser pesados, Señor, y cansinos encima de la gente. Te pido que nos ayudes, Señor, a llevar tu palabra con amor, Señor, que nos pongas oportunidades delante, Señor, y que las sepamos aprovechar. Que brillemos, Señor, con tu luz y que la gente pueda conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a ser coherentes, a tener un testimonio, Señor, para con las personas de fuera, Señor. Y que pues al final estemos dando con el fin, Señor, que es que las personas te conozcan y se acerquen a ti. En el nombre de Jesús, amén.